Amor y conciencia, expansión, autoconocimiento, felicidad, respeto, sanación, compasión, gratitud, iluminación, transformación, aceptación, armonía, dualidad, integridad, generosidad, espiritualidad, conexión, evolución. Si estás pensando en hacerte un cambio de look, seguro te verás espectacular y Estética Plaza son los indicados para apoyarte. Ellos se encuentran en el centro de Metepec y puedes hacer una cita al 7222-082157. A los primeros 5 que envíen mensaje recibirán un corte de cabello completamente gratis mencionando que escucharon el podcast de Amor y Conciencia. Este episodio es presentado por el Centro Integral RIE. Uno de los temas de los que nos fascina hablar es cómo mantener un balance en mente, corazón, cuerpo y espíritu. Este centro proporciona diversas terapias alternativas y holísticas que te harán sentir de maravilla y en armonía. Terapias físicas, mentales, emocionales y espirituales. Somos una comunidad de expertos que te apoyarán a sanar en cualquier área de tu vida. Conoce más en sus redes sociales. Los encuentras como Centro Integral RIE. Dejamos abajo sus ligas, síguelos, te gustará mucho lo que ofrecen y si mencionas este podcast, obtendrás una guía completamente gratis de meditaciones mindfulness. Bienvenidos al podcast Amor y Conciencia, un espacio donde hablamos de desarrollo humano, expansión de conciencia, sanación en todas las áreas de la vida y cómo el amor es la fuerza más poderosa que existe. Mi nombre es Eli Leal y estoy muy contenta de estar con ustedes en un nuevo episodio y bueno, más contenta por la gran invitada que tengo el día de hoy. Ya teníamos muchísimo tiempo con las ganas de invitarla, pero bueno, andaba de viaje por el mundo entero y hasta hoy se nos hizo tenerla aquí en el podcast. Y bueno, les voy a platicar un poquito de ella. Es María Andrea Sánchez García, licenciada en quiropráctica, tiene certificaciones en Estados Unidos y en otros lados, laboró en el ISEM, miembro de la Asociación de Licenciados Quiroprácticos de México, ACE, miembro de la Federación Mexicana de Quiropráctica Deportiva, certificaciones en quiropráctica neurológica y deportiva, ha sido docente quiropráctica deportiva de Osos de Toluca, de Potros, directora del Centro Quiropráctico Masgar, laboró en Perú, que ahorita nos va a platicar un poquito, y bueno, tiene un currículum, amigos, que no termino, o sea, me tenía que aventar como 3 podcasts para contarles de toda su historia, pero bueno, estamos muy contentos de tenerte aquí, Andrea, bienvenida, ¿cómo estás? Muy contenta de estar aquí con ustedes, ya te extrañaba, ya los extrañaba, es un ambiente muy lindo, muy padre, o sea, todo es así como súper armónico y me encanta estar aquí con ustedes. Ay, nos encanta tenerte, de verdad que ya la extrañábamos porque se nos fue de viaje, que de verdad quiero que iniciemos con eso porque no cualquiera, de verdad sí creo que eres una mujer súper preparada, muy profesional, la gente que ha asistido contigo, bueno, te pone un nicho casi, y bueno, te fuiste a Perú, ¿cierto? A laborar por allá a un lugar que es de los mejores del mundo en quiropráctica. Platícanos un poquito de tu experiencia. ¿Cómo fue esto? Pues sí, Eli, mira, he tenido la oportunidad de estar en diferentes ocasiones se llama Clínica Schubel. Uh-huh. Dentro de ellos han cubierto prácticamente todo Perú. Es por eso que se menciona que es uno de los países que tiene más desarrollo en el área de quiropráctica, aparte porque el doctor Liam es el pionero en Perú y lleva quiroprácticos de otras partes del mundo. Entonces, me toca estar conviviendo con argentinos, con estadounidenses, de repente hay canadienses, hay de diferentes partes del mundo. Entonces, ellos son los que podemos complementar y ayudar a hacer que el paciente se sienta cada vez mejor. ¿Y cómo llegaste ahí? Cuéntanos. Bueno, te cuento un poquito. En el área docente me tocó estar trabajando y dando esa interacción con el doctor Liam directamente. Entonces, una vez que yo lo conozco, empieza la magia de que se me ocurre mandar alumnos. Ajá. Entonces, lo que hacía yo era contactar a algunos de los alumnos que estaban aquí con nosotros para que pudieran experimentar esa otra área fuera de México, ¿sabes? Porque no es lo mismo que de alguna manera lo desarrolles en tu país, a que vayas a otro lado. Claro. Entonces, por medio de esa conexión que hubo
con los alumnos, de repente yo dije, ¿por qué yo no voy? ¿Por qué mando a los demás? Entonces, ya platicando con el doctor Liam, me dicen, y hay coberturas, entonces me toca ir a cubrir algunos consultorios. He estado en diferentes ciudades. Entonces, Ica, que es uno de los lugares en donde estuve más tiempo, fueron 3 meses, hace 2, 3 años. Uh-huh. Y esos son lugares muy místicos, pero me encanta estar ahí. Genial. Sé que te encanta el deporte y que también fue algo de lo que te impulsó a estar en esta carrera. Cuéntanos un poquito de esa historia, de cómo fue que elegiste la quiropráctica, pero aparte deportiva. Claro, mira, en el área quiropráctica es importante que lo sepan, pues que habemos solamente 3 universidades de quiropráctica aquí en todo el país. Una está en Veracruz, otra está en Ecatepec y la otra está en Ocoyoacac. Ocoyoacac tiene una extensión más. Sin embargo, cuando yo decido estudiar quiropráctica, yo vengo de una familia donde hay médicos, entonces a mí me dicen, ¿y de verdad quiropráctica? Y yo dije, ¿cómo es eso? Sí. Entonces, me voy por esa área, me encantó porque se trata de poder trabajar con el sistema nervioso del paciente sin necesidad de estar dando fármacos, sin necesidad de recurrir a una cirugía, todo un poco más natural. Y es que antes no había como licenciatura, ¿cierto? Correcto. Y a lo mejor era por eso, como te decían, ¿cómo te vas a dedicar a ese fuerte? Claro. Así es. Entonces, la licenciatura en sí aquí es muy joven, pero la carrera como tal, es de Estados Unidos y ahí ya lleva muchísimos años, son más de 115 años que lleva en todo esto. Entonces, cuando yo entro a la carrera y todo está padrísimo, de repente mi hijo me dice que quiere jugar fútbol americano. Y cuando nos hablan de la Federación Mexicana de Quiropráctica Deportiva, es en la CONADE, para poder certificarnos, y llega uno de los quiroprácticos de los Raiders y con él empiezo a interactuar y me explica qué era lo que hacían y cómo podíamos evitar que los deportistas se pudieran lesionar tanto, cómo podíamos ayudar realmente en esa área. Entonces en ese momento se me ocurre decirle a mi hijo, pues vas a irte por ese lado, porque yo antes estaba espantadísima del fútbol americano y ahora lo amo, soy fan. Y de los fútbol, no, nada más del fútbol americano. No, yo nada más los veo y veo qué puedo ajustar. Pero, no, me encanta. Entonces, es así como yo llego al área de quiropráctica deportiva. Uh-huh. Después ya me contactan directo de Potros de la UAM. Y posteriormente con la Liga Profesional de Fútbol Americano con Osos de aquí de Toluca. Guau. Y bueno, para los que no conozcan, no sepan de qué es la quiropráctica, cómo funciona, ¿nos podrías hablar un poquito de cómo es, de qué es? Claro, mira, nosotros nos especializamos en ver exactamente cuál es el origen del problema, ¿ok? Entonces, si bien es cierto que muchas de las ocasiones solamente estamos atendiendo los síntomas, es decir, el dolor generalizado, o bien vamos a pensar que se le duerme la pierna al paciente o la mano. Entonces, lo que nosotros vemos es por qué se le está durmiendo la mano, por qué se le duerme la pierna, por qué, ¿sabes? Una vez que nosotros empezamos a localizar, analizamos bien lo que está sucediendo con su cuerpo, sobre todo con el sistema nervioso, y de ahí corregimos. Se corrige a través de hacer ajustes específicos de la columna vertebral para poder liberar esas subluxaciones que existen o interferencias que se están presentando en el sistema nervioso. La quiropráctica quiso decir fue... Sí. Nos lo explicas en español. Entonces, lo que sucede es que si hay 2 fichas que se desplazan, ¿qué es lo que sucede? Al momento de que está ese pinzamiento, entonces deja de pasar la conexión como debe de existir en el sistema nervioso. Ajá. Sí. Entonces empieza a presentar diferentes síntomas y te puedo enumerar una cantidad de pacientes que llegan a veces presentando algo en específico y que ni siquiera se imaginan que los puedes ayudar en otra área, ¿no? Claro.
Y yo creo que con el paso del tiempo, cuando tenemos algún malestar, seamos honestos, amigos, a veces nos sentimos mal de algo y lo vamos como durmiendo, la pastillita, luego voy, no sé qué, y nos vamos enchuecando o haciendo jorobados o teniendo ese malestar, pero no vamos a ver de verdad qué es lo que lo está generando y está cañón, ¿no? O sea, ya ahorita nos contarás los testimonios más tremendos que has apoyado, pero es increíble cómo podemos vivir con dolor tanto tiempo y no acudimos a un especialista, porque por algo me gusta de verdad traer a los mejores terapeutas aquí al podcast y que compartan justo que hay diferentes alternativas. En este caso creo que tú te enfocas en un área pues bastante interesante y que además si no se atiende a tiempo puede generar un montón de consecuencias a la larga. Es correcto. El que se vuelva crónico ya te genera una serie de problemas que ni siquiera te imaginas porque las células y los tejidos empiezan a reaccionar. Entonces deja de pasar la información, deja de funcionar de manera correcta y hay ocasiones en las que eso se puede volver catastrófico. Ahora, en el caso de la quiropráctica deportiva, me imagino, bueno, es igual que la que nos mencionas, pero ¿cómo funciona? O sea, ustedes lo manejan más como en el tema preventivo, en el ya restaurativo, ¿cómo lo aplican? En ambas. Es antes, durante y después de un juego, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Antes hacemos una evaluación previa de los pacientes. Vemos, siempre hay un trabajo totalmente integral, porque, por ejemplo, en el área donde yo me desarrollo, debe haber 2 médicos, un fisioterapeuta y un quiropráctico, ¿ok? Entonces, en el campo, en el emparrillado, nos vamos a dividir en los 2 lados, ¿sale? De un lado va un médico, un quiro, del otro lado un médico, un fisio. Entonces, ¿qué es lo que hace o qué es lo que hacemos en esa área? Los días se van dividiendo de acuerdo a los entrenamientos de los chicos, qué es lo que hace y de acuerdo a la posición en la que se encuentren. Entonces es sobre eso en donde nosotros empezamos a evaluar de manera integral y es conforme vamos a hacer las correcciones. Sin embargo, en el área de ya en el momento del juego, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que estar súper atentos a la hora de estar directamente en el campo y ves el mecanismo de lesión a la hora de, ¿sabes? Entonces, en cuanto el paciente, en cuanto el jugador recibe un impacto o que tú estás viendo, sale y ya haces la evaluación, si va directo contigo y haces la corrección en ese momento. Que eso es lo padrísimo de esto. Entonces, puedes hacer la corrección en ese momento. Está calientito. Casi. Haces la corrección y el jugador regresa al campo. Y bien, después del juego, pues también para ayudar a que se restaure y que obviamente se restablezca su cuerpo. Genial. ¿Y desde qué edad se puede visitar un quiropráctico? Desde los 0 años de nacido. Sí, desde los días. Hay pacientes, el bebé más pequeño que ha ajustado es mi hija. Mi hija de 2 horas de nacida. No, 2 horas de nacida. ¿En serio? Sí. Lo que pasa, llegó de una vez te acomodo todo. Sí, llegó, la mayoría de los quiroprácticos eso hacemos. Checamos a nuestros hijos de inmediato o los familiares pequeños porque no sabes realmente qué tan brusco pudo haber sido la manipulación a la hora del nacimiento. Hay técnicas especiales, eso es importante que lo sepan. Por eso de nosotros son 5 años de la carrera, y aparte tu servicio social y aparte si te vas a especializar. Entonces es mucho tiempo el que te llevas preparando. Entonces sí son técnicas especiales que vas ocupando con cada uno de los pacientes. Y te comentaba, por ejemplo, mi nena, me dice la enfermera, no ha evacuado, entonces yo creo que la vamos a estimular. Y cuando la checo, le dije, no, espérame. Yo la puedo atender. Entonces en ese momento no pasaron ni 2 minutos y la beba ya estaba toda batida porque pudo evacuar con el problema. Sí, entonces es algo maravilloso. Y entonces es como para cualquier persona. Sí, de hecho no tienes que esperar a sentir dolor. Es como decía el doctor Liam. Es que, ¿por qué? ¿Cómo te dicen? ¿Cuándo me tengo que checar la columna? Pues tienes columna vertebral, entonces puedes ir en cualquier momento. Es como decir al dentista, ¿cuándo voy a ver a un dentista?
puedes ir antes de que te Claro. dé una caries, antes de que te duela un diente, entonces no necesitas precisamente tener dolor. Exacto, no necesitas presentar dolor, ¿ok? Ok, y bueno, platícanos de todos los beneficios que tiene la quiropráctica, porque sé que son muchísimos. Sí, yo te puedo enumerar una cantidad inmensa, sin embargo, creo que de las cosas más importantes o que se logran resaltar más, pues es el tema, por ejemplo, de trabajo de hernias discales sin necesidad de una cirugía. Es importante que lo sepan, no todas las hernias se tienen que operar, no todas. Tienes que ver la lesión realmente, qué tan grave puede ser, y de ahí puedes determinarlo. Vuelvo a lo mismo, hay técnicas, hay aparatos especiales para poder trabajar con el paciente, entonces no es necesario que una hernia se tenga que operar. Hay problemas de ciática, hay problemas que puedes ayudar incluso a dormir mejor, el paciente puede descansar mejor, puedes ayudar en cuestión de respiratoria. Como de ronquidos también, para que te recomiende algunas personas. Sí, lo que pasa es que aquí vuelvo a lo mismo, ¿no? Todo es un tema biomecánico. Entonces somos piezas que se van moviendo y que a final de cuentas pues tienes que ir acomodando. Y bueno, por ejemplo, ahorita que estaba, no sé, apenas me ha estado pasando que me muevo y me truena esta parte del pecho. Ese tipo de movimientos que a veces se hacen, o cuando la gente se truena y todo eso, ¿qué pasa? Qué buena pregunta, cabrón. Pasa mucho, o sea, como que se truenan mucho, o se truenan el cuello. Bueno, ahorita me acaba de tronar. Me ajusté eso. Me ajusté solita. ¿Qué sucede cuando lo hacemos nosotros mismos? De alguna forma, cuando tú estás estimulando, ojo, no es lo mismo que tengas y lo puedas llevar de manera espontánea, es decir, híjole, respiré y ya como que ¡pum!, se escuchó un tronido que se llama crepitación, a que lo estés generando y que lo estés estimulando constantemente. Ya. ¿Ok? Entonces, cuando lo estás estimulando constantemente, has escuchado cuando te dicen no te truenes porque se te van a enchocar los dedos. Ok, lo que generas es una hiperlaxitud de ligamentos. Es decir, las ligas dejan de tener el mismo soporte. Entonces, Escuchen lo que está diciendo, por favor. cuando ya no tienes ese soporte, entonces es más fácil que te puedas lesionar en un futuro. Es decir, yo les explicaba a mis alumnos en la universidad, ¿por qué un paciente vamos a pensar que van ambos, dos personas en el auto, en la parte anterior, y les dan un impacto? Entonces, al paciente A le da un esguince de tercer grado y al paciente B le da solo de primer grado. ¿Cuál es la diferencia? El estado en el que se encuentra su cuerpo. ¿Ok? Aunque los dos iban exactamente igual. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si ya tengo esa hiperlaxitud, pues ya no hay quien sostenga mi cuerpo igual. Entonces, la lesión puede ser mayor. Es por eso que es importante no estarse crepitando, ir con especialista, hacer un análisis completo y exhaustivo desde la primer cita. Les digo, por mucho que tengan una palpación desarrollada, sí, pero no hay nada como ver de manera objetiva lo que está sucediendo con tu cuerpo. Claro. ¿Ok? Entonces, a través de un escaneo, a través de las radiografías, de una resonancia, etcétera. Entonces, todo eso te va a ayudar a que puedas armar tu rompecabezas y poder funcionar y darle un cuidado a tu paciente de manera íntegra. Funciona. Algo que me encanta de Andrea, amigos, es que, o sea, ya no es como de que nada más llegues al ajuste y te ajuste y ya, no, es toda una revisión, checar, estudios, ¿no? La radiografía, o sea, revisa muy bien qué es lo que puede hacer sin ni siquiera manipular al paciente, ¿no? Entonces, pues es una manera también en la que te puedes sentir segura de que no te va a lastimar de más o que no está haciendo las cosas de la manera adecuada. Entonces, sí es muy, muy cuidadosa. Y bueno, ahorita les voy a decir dónde la pueden checar y revisar los comentarios de la calificación 5 estrellas que tiene y pues bueno, es increíble. Pero ahora platícanos, ¿quién no debe asistir con un quiropráctico? Excelente, el que no tenga columna. O sea, pero me refiero así tipo de, no sé, de fractura o ya algo ya muy grave. Una fractura que esté desplazado, lo que sea, no eres la primera persona con la que van a acudir. Sin embargo, vuelvo a lo mismo. Si ya llega el paciente, nuestra función por lo menos es estabilizar de aquí a que se traslada, ¿sale? Porque si no,
caes, y lo veíamos en clase, en una negligencia médica que imagínate, ¿no? Si vamos a hablar, no me gusta mencionar la palabra, pero vamos a decirlo, un huesero, y que llega alguien y que ni siquiera sabe, entonces lo único que tienes que hacer es estabilizar y canalizarlo. Ese es uno. Dos, ¿qué otro paciente no podría, tal vez en un cáncer, pero que ya esté avanzado, por una neoplasia, es decir, que ya viajó ese cáncer, y para evitar que haga mayor metástasis, entonces igual, ¿no? Pero serían los únicos casos, y muy específico tienes que ver el mecanismo de lesión, porque te voy a contar el caso de una paciente. Ella la revisaron, tuvo un accidente, entonces en la rodilla, sí, efectivamente era una fractura, pero ya no checaron el resto de las zonas. Entonces, la lesión mayor estaba en la cadera por una subluxación grande que tenía. ¿Ok? Entonces, sí tienes que trabajar de manera integral, eso es importante. No somos todólogos, y debes de tener esa competencia para poder saber canalizar o trabajar en equipo con otros especialistas. Genial. Ahora, ¿cómo saber que sí requiere el quiropráctico, ¿no? Porque a lo mejor ahorita los que nos están escuchando dicen, no, pero pues a mí no me duele nada, ¿no? O ¿cómo saber en qué momento es como lo ideal para asistir a que nos revisen? Escuchar el cuerpo. Es la mejor O sea, si ya hay un recomendación. dolorcito. Sí. Escucha tu cuerpo. Si no estás durmiendo bien, si despiertas cansado, si tienes cambios repentinos de humor, que casi a todos nos pasa, si, por ejemplo, tienes estreñimiento, si, o sea, cosas... Es que un montón de cosas. Claro. Entonces, incluso si algo se te está olvidando, porque probablemente ni siquiera está oxigenando correctamente. Entonces, toda esa parte, en ese momento, escucha tu cuerpo. Y si dices, esto no me había pasado antes y me está comenzando a pasar, es momento de ir al quiropráctico. Guau. Así como lo más irreal que puedas decir, esto también ayuda a ir al quiropráctico, que a veces solo pensamos que es como el ajuste, los huesos, o sea, no sé, como la columna, pero así algo que digas, wow, es que esto te va a volar la cabeza, Eli. Yo creo que de las cosas que me ha tocado ver o escuchar, incluso en disfunción eréctil. Guau. Y eso en el ISEM fue donde se vio. Y trabajamos de la mano con un acupunturista. Bueno, eso tiene que ver con el sistema nervioso central. Exactamente, sí. Entonces ahí es en donde vuelvo a lo mismo, hacer un buen análisis, un buen chequeo, y ni siquiera requieres como tal de medicamentos, ¿no? O sea, Andrea actúa como médico brujo. Chamana, te resuelve cualquier tipo de embrujo y enchuecamiento. No, qué padre, ¿no? Sí. Qué interesante, porque a veces pensamos que solamente es como para ciertas cosas y va mucho más allá. Correcto. Wow. Ahora, ¿qué diferencia hay entre un fisio y un quiropráctico? Porque de repente la gente a veces nos confundimos y pensamos que es lo mismo, o como que uno nos puede solucionar lo que hace el otro. Platícanos un poquito de eso. Porque aparte lo combinas, ¿no? O sea, yo veo un momento del que... Sí, tengo una fisioterapeuta que también trabaja con nosotros, entonces, que también has tenido la oportunidad de conocerla. Sin embargo, te voy a explicar como un poquito las diferencias. Primero, me voy a basar en 3, ¿sale? El traumatólogo, el quiropráctico y el fisioterapeuta. En este caso, y el traumatólogo, ¿cuántas veces no hemos visto trauma, ortopedia, que ven una radiografía y dice, el paciente no tiene nada, vete con reposo, mira, está muy leve, muy sin problema tu caso, y entonces le mandan algún analgésico, algún desinflamatorio y lo mandan a reposo, ¿ok? Entonces, el fisioterapeuta trabaja para ver si hay alguna disfunción a nivel de, sobre todo, tejido blando, cápsula articular, ligamentos, tendones, y a través de los movimientos tratar de restaurarlo y regresarlo a su lugar. El trauma y el ortopedista se encargan de ver si hay fracturas, fisuras, esguince o algo que ponga en riesgo tu cuerpo, o la articulación en ese momento. Si no está en riesgo, en realidad es cuando ellos mandan un analgésico o algo muy tranquilo y lo mandan a reposo.
Y en el caso del quiropráctico, si vemos que hay un desplazamiento, por mínimo que sea, es con lo que nosotros trabajamos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vuelvo a lo mismo, checas de manera exhaustiva qué es lo que está sucediendo y hacemos marcaciones específicas, ya sea en una radiografía, sobre todo nos basamos en radiografías, aparte de la resonancia. Hay pacientes que te dicen, oye, es mejor la resonancia que la radiografía. En realidad, no es que sea mejor una que la otra, sin embargo, miden cosas diferentes. Es lo mismo que los especialistas, trabajamos cosas diferentes. Entonces, la resonancia te va a medir tejidos blandos, y la radiografía hueso. Entonces, nosotros vamos a hacer las mediciones específicas de qué es lo que está sucediendo, cuántos milímetros, y sobre eso es como lo vamos a ir trabajando y cómo se va restaurando, ¿ok? Entonces, ya de acuerdo a ello, es conforme nosotros vamos a dar ese cuidado con tu paciente, vuelvo a lo mismo, de manera específica. No es lo mismo que te truenen o que te muevan de la derecha a la izquierda y ahora te jalo completo. O sea, no, a que busques la vértebra, la corriges, que esa sería la subluxación, y liberas el sistema nervioso. ¿Ok? Esa es la diferencia. El fisio solo es como el complemento que te ayuda en caso de que se requiera. Y en el caso de nosotros, lo trabajamos a través de un semáforo. Ese semáforo viene en la fase roja, que es cuando vemos al paciente de manera intensiva, es decir, muchas veces a la semana, 2, 3, dependiendo lo que necesite para poder hacer la corrección. ¿Por qué? Porque trabajamos a través de la memoria que se va generando en tu cuerpo. Después viene la fase amarilla, que es cuando ya empezamos como en esa fase de recuperación y rehabilitación, es decir, todo lo que ya corregí, ahora lo vamos a fortalecer. Para que no esté regresando de manera constante esa subluxación. Porque pasa mucho, ¿no? Que la gente constantemente regresa a la misma lesión o la misma lesión. Exactamente. Entonces, aquí la magia o el por qué hemos tenido éxito nosotros es porque lo que hacemos, lo que vamos corrigiendo, se va fortaleciendo. Es ahí en donde trabajamos de la mano con el fisio. O con la parte de la fisioterapia. Entonces, ellos van a fortalecer todo lo que nosotros ya corregimos. Y por último, hay que sacar radiografías nuevamente, que eso es súper importante. A donde tú vayas, sea el estudio que sea, te tienen que hacer un antes y un después para ver que efectivamente hayas tenido mejora. No porque te manden un collarín por 12 días y después ya no te saquen la radiografía, quiere decir que ya mejoraste aunque el dolor se te haya quitado. Porque posteriormente puedes presentar migrañas, puedes presentar adormecimiento en los brazos, hormigueo, etc. Entonces, si tú no corregiste esa rectificación que ya hubo o el esguince o lo que sea, entonces eso va a regresar. Eso es importante que lo sepan todos los pacientes. Una vez que te hagan un estudio, después te lo tienen que volver a sacar para ver que efectivamente haya mejorado. Tú mencionaste que todos los que tenemos columna vertebral requerimos ir al quiropráctico. En este caso, ¿hay alguna recomendación que tú des como de, aunque no haya dolor, asistir una vez cada año, o sea, no sé, así como cuando vamos al ginecólogo, aunque no te duela, tú ve y haz de chequeo, ¿no? O lo que decíamos, ¿no? Como el dentista, aunque no te duela, o sea, ve por lo menos 2 veces al año que te hagan un análisis. Limpieza. Y con eso, claro. Y también acostumbrarnos a no tenerle miedo a las radiografías. Entonces, así como nos hacemos una biometría hemática, una química sanguínea, actualmente los laboratorios ya manejan otro tipo de estudios, ¿ok? Entonces, eso nos permite que la radiación ya no sea tan fuerte para el paciente y es mejor prevenir y eso te va a evitar que tengas osteoporosis, que tengas una hernia, que tengas algún otro problema y que después sea peor, ¿no? Claro, porque además, ¿quiénes nos hemos caído, el choquecito en el carro o algo, una mala postura? Todo eso, pues al final de cuentas va repercutiendo en la columna vertebral. Correcto. De repente, cuando estamos jóvenes, o sea, un día eres joven y no te duele nada, pero pues lo paso de los años ya vas sintiendo aquel achaque, ¿no? El crujido de la rodilla o algo. Entonces creo que mejor, o sea, es mucho mejor como a tiempo. Ahora, platícanos específicamente cuáles son todas las lesiones que un quiropráctico puede tratar. Ok. O bueno, algunas, las que te acuerdes. Bien, vamos a empezar como de la parte de arriba, ¿sale? Migrañas, adormecimiento de brazos, esguinces, neuralgias. De ahí nos vamos a la parte torácica. Bueno, hemos tenido casos tanto en Perú como acá
en donde van, por ejemplo, con el cardiólogo porque el paciente ya presentaba taquicardia y presentaba dolores en el pecho y se agachaba y en cuanto se agachaba el paciente sentía que se infartaba, o sea, ya era todo. Llegó con el cardiólogo y el cardiólogo le hizo toda la examinación completa, un electrocardiograma y le dijo, tu corazón está en perfectas condiciones. Entonces el señor le dijo, y bueno, ok, porque cuando me agacho me duele y estoy que me infarto. Y le dijo, pues ya no te agaches. Yo creo que el tema aquí es, pues ya no te tienes que agachar, yo creo que estás muy estresado. Entonces el señor terminó yendo al psicólogo y todo porque pues era el estrés, le decían. Cuando llega con nosotros, le hacemos el examen completo y nos damos cuenta que tiene una desviación terrible en la zona torácica. Entonces empezamos a trabajar con él, liberamos esas subluxaciones y ahora el señor sin problema puede agacharse, levantar cosas y cargar y no tiene ningún padecimiento. Entonces vuelvo a lo mismo, escuchar a nuestros órganos yo creo que es muchísimo. De ahí nos vamos a la parte gastrointestinal, también ayuda en ese tema de estreñimiento, cólicos, cuando les preguntas a las pacientes, ¿dolor en tu periodo menstrual? Sí, lo normal. No hay dolores normales, todo dolor es una alarma que te indica que algo no está bien. Entonces tienes que identificar qué es lo que no está bien. Sí, ¿okay? O sea, el coliquito de cuando baja que se siente como solamente baja la energía y esas cosas es súper normal, pero ya de que ya te tire o que ya llores del dolor. De dolor normal. Sí, tampoco es en el periodo de crecimiento que muchas veces dicen, es que te duelen los huesos porque estás creciendo. No es cierto. No duelen los huesos porque estás creciendo. Entonces, tienes que ver exactamente qué es lo que está pasando. Entonces, en esos casos también podemos checar qué es lo que está sucediendo, ¿no? Hay ocasiones en las que los pequeños en pie plano, por ejemplo, que empieza la desviación de la rodilla, obviamente va a tener dolor. El bebé, o sea, el pequeño va creciendo y con la rodilla chueca. Entonces, y la cadera mal. Entonces, obviamente va a tener dolor. Pero es normal. Pero es normal. Sí, pero es normal, dice mi mamá. Sí, entonces esa parte es importante. Vuelvo a tema hernia, ciática, lumbalgias, que cuando te dicen lumbalgia o cervicalgia, bueno, es un dolor en zona lumbar. Entonces, pero todo tiene nombre y apellido. Eso es importante, ¿sí? Cuando llega el paciente y me dice, es que tengo una lumbalgia o me dijeron que tengo una lumbalgia. Una lumbalgia es como si vinieran y me dijeran, vino Pedro a buscarte. ¿Y quién es Pedro? ¿Y de dónde? ¿Y cómo? Entonces, una lumbalgia es un dolor en zona lumbar. Hay que averiguar por qué es. Okay. ¿Y cómo bueno, más bien, ¿qué recomendaciones nos podrías dar como para mejorar que la columna se mantenga en mejor estado? Posturas, posiciones, hábitos. ¿Qué es lo que podrías recomendar, Andrea? Dormir boca abajo no es la mejor opción. Okay. Lo voy a anotar. Dormir de costado. ¿Por qué boca abajo? Porque giras la cabeza. Entonces tienes una rotación en la zona cervical. Nunca tenemos una cama o una camilla como de masaje en donde quede tu cabeza totalmente recta, ¿no? Entonces todos tenemos un colchón normal en donde entonces tienes que rotar la cabeza y vas a tener una rotación que es normal y que eso va a generar eso va a generar pellizcamientos. Traer un calzado adecuado, la silla, el lugar en donde estés que sea ergonómico, que también me he topado. Nos hablan muchas veces de empresas para ir a evaluar su mobiliario y pues ahí es en donde vamos percatándonos cuál no funciona mucho, aunque aparentemente sea ergonómico. Sí, es que ya pasamos mucho tiempo sentados. Correcto. Entonces, aparte de todo eso, es importante que sepan utilizarlo. Vamos a pensar que no es la silla ergonómica ni nada, pero si va alguien y te explica cómo puedes utilizar esa silla que te dieron en el trabajo, no hay ningún problema, pero alguien que sepa. Igual en el área del deporte. No es pero ¿qué recomiendas? ¿Cómo nos sentamos? Para que los que nos estén escuchando, por favor. Las pompis van completamente hasta atrás. Entonces, ¿qué es lo que hace? En automático se va a generar una curva, en la zona lumbar y ahí puedes poner tu soporte sin problema. Entonces te recargas. Como una almohadita. Exacto.
de preferencia que sea un poquito de manera de cilindro para que te pueda abrazar la zona lumbar, ¿ok? Super. Entonces, si no queda, por ejemplo, yo que soy tamaño Minion y que no llegas hasta el piso, muchas veces entonces un banquito, pero el chiste es que las piernas te queden en L. Ok, qué corta, o sea, para poder cruzar, puedes cruzar de esta manera sin problema. Pero el chiste es que tu isquio, que son los huesos que van en la parte inferior de la columna, queden parejos. Si tú los glúteos, las nalgas, no sé cómo. Si tú cruzas así, entonces pasa que está totalmente chuequito. Hombres, no utilizar la billetera en la parte de atrás, porque entonces... ¿verdad? Sí, que claro. Se hagan chuecos, sí es cierto. Entonces son muchos hábitos. Esas cosas se llaman microtraumas. Los microtraumas son cosas pequeñas, pero repetitivas que estamos haciendo en nuestro día a día. Están hablando de traumas en los otros traumas te invitamos al psicólogo, ¿no? Pero esos microtraumas son cosas pequeñas, pero repetitivas que estamos haciendo en nuestro día a día y que generan una lesión de manera biomecánica. Y después ya llegan y te dicen, es que yo creo que fue el colchón, es que yo creo que me dio un aire, es que, y el yo creo, pero en realidad no saben qué pasa. No saben qué es lo que para pasa. El auto, ¿recomiendas así? Es que venden ya unos sillones así súper especiales para... ¿También un recomendable? Sí, hay unos que de memory foam. Sin embargo, es importante ver ahí sí que el soporte sea bueno. Hay algunos autos que ya incluso traen su soporte lumbar, entonces no es necesario para que no le vayan a poner doble soporte en el área lumbar. Pero vuelvo a lo mismo, tu cuerpo te lo va a ir pidiendo y te lo va a ir dando, esas necesidades. Entonces, ese soporte en la parte inferior y en la parte posterior de tu cuerpo no hay ningún problema. Genial. Para los que hacen algún tipo de deporte también es importante entonces como también asistir. Ya me estoy sentando bien, maestra. Estoy revisando que me estoy sentando. Como acudir con ustedes para que les expliquen, o sea, no sé, los que cargan peso, natación, algún deporte o algo y corregir. Me encanta lo que acabas de decir. Casi todos o la gran mayoría quieren comenzar a hacer ejercicio y de repente es que yo fui, me lesioné y nunca me imaginé, pero vuelvo a lo mismo. Si no está de manera simétrica tu cuerpo, entonces no vas a estar cargando el mismo peso del lado derecho que del lado izquierdo, ni van a estar trabajando. Se te va a hacer una nalga más grande que la otra. Sí, de hecho hay pacientes que tienen un pectoral más desarrollado que el otro. Te juro, en la derecha de... ¿Por qué? Porque hay una rotación por ejemplo, en la cabeza del húmero y eso hace que no tenga el mismo soporte. Y eso es real. Tuvimos un paciente así y me dice, es que ¿por qué? Véame, doctora, y uno está más desarrollado que el otro. Sí, efectivamente, licenciado, porque hay una lesión ahí. Entonces, eso es importante corregirlo y evita lesiones posteriores, desgastes de rodilla. Tengo pacientes que, por ejemplo... Si lo rechina la rodilla ya hay... No, deja de que te rechine, ve antes de que te rechine. O sea, vuelvo a lo mismo. Tengo pacientes que... fueron y que les encanta el deporte y nunca se checaron. Nunca. O sea, la columna, los huesos, nunca se los checaron. Podían ir al cardiólogo, podían ir al endocrinólogo, al que quieras. Al nutriólogo, todo. A nutriólogo, a todo. Pero nunca checaron su columna. Y ahorita ve los 3 hernias discales y no pueden caminar. Wow. Sí. Ay, pues qué fuerte, ¿no? Sí. Cuéntanos algunos de los testimonios que sientas que son como más fuertes o algún testimonio y que te haya causado como un impacto, tú que eres profesional, bueno, encargada de esta área, pero que pueda generar este tipo de conciencia en las personas que lo escuchen de a qué nivel puede ayudar este tipo de terapia. Mira, yo creo que te voy a hablar de 2 casos que son importantes. El primero... Sí, se me hace muy conveniente tocar aquí el punto. Un paciente que se cayó del 2º escalón, ya lo último, para bajar las escaleras, se lesiona el pie, se esguinza el pie, pero al no ir directamente con un especialista, entonces, ¿qué es lo que sucede? El señor cae... el señor cae, pero para no irse hacia enfrente y no golpearse... Entonces el señor se retrocede y queda en la parte posterior, ¿no? De la escalera. ¿Qué es lo que sucede aquí?
21 días, se va con férula, lesión en tobillo, shalala, regresa y le dice al médico general que lo vio, le dijo, es que me están doliendo las 2 piernas. Le dijo, pero bueno, seguro es porque usted estuvo todo el tiempo en cama, entonces en reposo, y vamos a empezar en rehabilitación. No le hacen un examen mayor, y de ahí es que tengo tan fresco y estoy muy, muy preocupada por casos así. Entonces se va el señor, regresa, te doy 2, 3 meses y ahora pierde la movilidad de los brazos. Llega con nosotros y me dices que cada vez iba peor, le lo lleva un vecino. Y me dices que ya fue a X hospital, tal. Lo han revisado y todo el mundo le dijo que solamente tenía que ir a rehabilitación. Nosotros lo que hacemos en el consultorio antes de tocar a un paciente, y lo sabes perfectamente, Eli, es un escaneo. Escaneamos al paciente, él llevaba un dolor importante, pero nosotros no nos basamos en el dolor, sino vamos a hacer el escaneo. Hicimos el escaneo, algo que vimos ahí no nos gustó, mandamos radiografías especiales y para no hacerte el cuento largo, 2 fracturas de columna en la parte dorsal y el señor supuestamente solo había ido por el pie. ¿Me explico? Entonces a lo que voy es, si tú no eres un profesional como tal y el paciente llega y te dice, tengo dolor, es ahí en donde se confunde a veces y te dicen, es que ir al quiropráctico lesiona. Es que si vas con un quiropráctico, realmente profesional nunca te va a lesionar. Eso es importante que lo sepan, por las técnicas que hay. Y no es que nunca, puede haber sus excepciones, pero sí son casos mínimos. Entonces, ahí es en donde es la importancia de... Y en otros casos, por ejemplo, una luxación de mandíbula que creían que era una parálisis facial y no era una parálisis facial. Las radiografías son nuestras mejores amigas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Checamos y llega comúnmente el paciente, oye, ¿me das un masajito? Pero en realidad, si tú ves desde un inicio que no puedes tocar al paciente y el por qué no y pides estudios, es por algo. Guau. Qué impresión. Pues bueno, ¿nos puedes compartir tu número de teléfono, dónde te pueden contactar, tus redes sociales? Platícanos. Claro. Nos encuentran como Centro Quiropráctico Masgar al 7223-1322-15 o bien también 722-544-8634. Sí, chequen sus comentarios, sus testimonios y todas las... Doctoralia. Sí, ahí yo ya estuve ahí stalkeando. Súper buenos comentarios, creo que eso es importante, ¿no? Ya la trayectoria que tienes, pues te ha valido la pena, pues todo no la pena, la alegría, todos tus estudios, preparación, pues para hacer me atrevo a decir una de la mejor quiropráctica de aquí de Toluca y los alrededores, así que súper recomendable la labor de Andrea. Muchas gracias, Andrea, por compartir de tu trayectoria, de lo que haces y sobre todo que la gente que nos escuche pues tenga mejor información, ¿no? Que tenga información más clara. Y pues bueno, ya para cerrar el programa, platícanos, si pudieras ahorita mandarle un mensaje imagínate que todo el mundo te está viendo ahorita, ¿cuál sería el mensaje que te gustaría dejarles? Pon tu cuerpo en buenas manos, en manos de especialistas y no dejes que los síntomas solamente los apaguen. Entonces, escucha tu cuerpo, escúchalo desde un inicio y vas a tener una mejor calidad de vida seguro. Súper. Muchísimas gracias, Andrea. Gracias. Pues ha sido un gusto compartir contigo esta tarde, esta entrevista. Por favor, compartan este programa si sientes que a alguien de tus conocidos le va a encantar, que yo sé que sí. Déjanos tus comentarios de este programa, de qué te pareció, pero además también de los temas que te gustaría pues conocer. Danos like porque así llegamos también a más personas y pues bueno, muchísimas gracias por seguirnos cada viernes. Les mando un abrazo y un beso hasta su ciudad donde se encuentren, en el país donde estén. Un besote, gracias. Amor y conciencia, expansión, autoconocimiento, felicidad, respeto, sanación, compasión, gratitud, iluminación, transformación, aceptación, armonía, dualidad, integridad, generosidad, espiritualidad, conexión, evolución. Si estás pensando en hacerte un cambio de look, seguro te verás espectacular y Estética Plaza son los indicados para apoyarte. Ellos se encuentran en el centro de Metepec y puedes hacer una cita al 7222
082157. A los primeros 5 que envíen mensaje recibirán un corte de cabello completamente gratis mencionando que escucharon el podcast de Amor y Conciencia. Este episodio es presentado por el Centro Integral RIE. Uno de los temas de los que nos fascina hablar es cómo mantener un balance en mente, corazón, cuerpo y espíritu. Este centro proporciona diversas terapias alternativas y holísticas que te harán sentir de maravilla y en armonía. Terapias físicas, mentales, emocionales y espirituales. Somos una comunidad de expertos que te apoyarán a sanar en cualquier área de tu vida. Conoce más en sus redes sociales. Los encuentras como Centro Integral RIE. Dejamos abajo sus ligas, síguelos, te gustará mucho lo que ofrecen y si mencionas este podcast, obtendrás una guía completamente gratis de meditaciones mindfulness.